Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 75 de Santiago de TV USACH. Sí, dejamos de llamarnos así hace un tiempo, así que ustedes no lo repitan, porque está mal dicho. TV USACH, Canal 50, la televisión abierta y también la 94.5 FM Radio USACH, por supuesto, completamente en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía. Y si es que no nos encuentras en la señal en vivo, ya sea de la tele o de la radio, también nos puedes revisar las repeticiones que tenemos, también de lunes a viernes, 7:30 de la tarde, los fines de semana, por el Canal 50, la televisión abierta, e incluso Spotify, YouTube, para que nos veas on demand, y a lo largo de todo Chile, por Zapping y Mundo Pacífico. Oye, una pregunta, ¿te parece que nos hagamos para empezar a activar las neuronas que tenemos en la cabeza? Porque algunos se levantaron hace poco y estaría bueno pegarle ahí una despertada. ¿Por qué no recordamos cuando éramos bebés? ¿Por qué no nos recordamos de cuando éramos bebés? Como que nadie se acuerda de algo que le pasó a los 6 meses, por ejemplo, o cuando dimos nuestros primeros pasos. Ni hablar de estar en la guata de la mamá. ¿Por qué será que nos olvidamos de nuestros recuerdos de cuando éramos bebés? Bueno, para entender esto, yo creo que primero tenemos que responder qué es un recuerdo, porque no es como una foto guardada en un álbum, es más como una receta de cocina que se arma con ingredientes de diferentes lugares de tu cerebro. Y el hipocampo es muy importante para los recuerdos. El hipocampo se encarga de tomar todas las experiencias sueltas, desordenadas por decirlo así, las ordena y las convierte en memorias. Pero el problema es que cuando somos guaguas, nuestro hipocampo todavía está en desarrollo. Entonces, como tener un bibliotecario practicante, por decirlo así, que no tiene mucho conocimiento comparado con uno veterano. Todavía está aprendiendo a ordenar los libros. De hecho, la ciencia ha demostrado que la maduración del hipocampo se completa recién a los 3 o 4 años, más o menos. Por eso es que antes de los 4 años es raro que uno tenga recuerdos, porque el hipocampo sigue en desarrollo. Entonces, quizás por eso, antes de esa edad, no nos acordamos de casi nada. Pero hay más. Los científicos han descubierto que en esos primeros años el hipocampo está ocupadísimo creando neuronas nuevas todo el tiempo. Entonces, como está enfocado en esa tarea, muchos de nuestros primeros recuerdos como que no los pesca, está distraído con otra cuestión y se terminan perdiendo. ¿Y saben cuáles son los recuerdos que se pierden primero? Los más frágiles, los recuerdos que se van más fácilmente, son los que no tienen un contexto emocional fuerte o que no se repiten constantemente. O sea, solamente se queda lo que nos hizo sentir muchas emociones, solamente se queda también lo que estuvo mucho en nuestra vida. Pero quizás esa amnesia infantil no sea tan mala, quizás no sea una molestia, no sea algo que tengamos que corregir, quizás no sea hasta un alivio, porque toda esa información, ¿para qué la queremos? Al final, olvidar, el olvido, es como el primer recuerdo que tenemos de nuestra infancia. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Los y las leemos, interactuamos. Yo me meto a este computador que tengo acá y me voy a las redes sociales. TV USACH, Diario USACH, USACH Oficial, Radio USACH. En todas esas subimos nosotros contenido interesante, como por ejemplo esto que subimos ayer. ¿El comunismo es empobrecedor? Responde la experta. El comunismo ha generado que China hoy día sea, en términos de indicadores, la segunda potencia del mundo. En términos reales, es la primera potencia del mundo ya hace 2 años. Esto ha generado un nivel de rentas muy altas que al mismo tiempo el comunismo sí distribuye en la población, a diferencia de lo que hace el mercado, que simplemente las acumula para unos pocos grupos económicos. A mí me gusta mucho ir a los seminarios en donde muchas veces van las grandes empresas de nuestro país y puedo observar patentemente cómo hacen negocios
negocios con el Estado, con las otras empresas chinas, controladas por el Estado, y que además lo único que hace es beneficiarlos en términos de la rentabilidad que generan para sí mismos. Esa rentabilidad la requerimos distribuir en nuestro país. Y por eso es importante generar una mirada más pragmática sobre este fenómeno que guarda relación con nuestro principal socio comercial. China hoy día, en realidad, es nuestro comprador de cobre. Si la élite política de los distintos colores pudiera observar adecuadamente ese fenómeno, podría producir una negociación estratégica que nos permitiera generar el primer nivel de industrialización en relación al cobre y la garantización para China respecto de la provisión de este recurso, y por tanto sería un juego gana-gana. Parte de los contenidos que subimos a nuestras redes sociales siempre hemos hablado, por ejemplo, sobre la filosofía de la guerra. ¿Es necesaria la guerra?, responde un filósofo. ¿La marihuana mata neuronas?, responde un neurocientífico, toxicólogo. Y ahora estábamos hablando sobre el comunismo, modelo económico, cómo se compara también con el que tenemos acá en Chile, que es neoliberal, y las redes sociales estallaron. De hecho, si quieres ir a verlo, tenemos un código QR que aparece aquí abajo a la derecha de nuestra pantalla y te diriges al tiro a nuestras redes sociales. Veamos un poco de esos comentarios, porque la verdad es que se agarraron de las mechas ahí en las redes sociales. Vamos a verlo en las pantallas de TV USACH. Tanto experto diciendo que China es capitalista, se refiere, yo creo, a los otros comentarios, ¿no?, que decían de a dónde que China es capitalista. Tanto experto diciendo que China es capitalista, la gente cree... Perdón, todo lo contrario. En los comentarios la gente decía que, a diferencia de lo que dice la experta Marcela Vera, China es capitalista, lo cual naturalmente no tiene ningún sentido. Es más capitalista quizás que lo era con Mao hace 200 años, pero no tiene nada de capitalista comparado con nosotros, con Estados Unidos, con Rusia. Incluso, mira, otros comentarios que aparecen ahí. La gran pregunta ¿es compatible un sistema de libre mercado en lo económico con un sistema comunista en lo social, sin restringir las libertades individuales como está ocurriendo en China? Bueno, eso es parte de lo interesante de la pregunta, porque nos abre la cabeza y no nos dice solamente que el comunismo es horror, como algunos acá en Chile lo dicen. Si el comunismo es malo, ¿por qué el capitalismo como Estados Unidos siempre lo bloquea?, dice otra persona. Ah, porque el poder político y económico es malvado y no le interesa nada. Seguimos con más entonces. Esos son parte de los comentarios que tenemos en nuestra conexión cuántica. Vamos adelante con All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre escorpiones. De arácnidos también en general. ¿Hay alguna preguntita sobre la araña? Le vamos a hacer a nuestro entrevistado. ¿Por qué? Puesto que el veneno de los escorpiones podría no ser solamente mortal. También podría usarse el veneno para algunos cuadros clínicos. ¿Cuáles? Lo comentamos con Sergio Rodríguez, investigador en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores de Argentina. Sergio, un aplauso te mandamos a la distancia. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Oye, Sergio, partamos contextualizando porque acá en Chile, o al menos en la capital, Santiago y Buenos Aires, Argentina, entiendo que es más o menos similar, uno no ve escorpiones constantemente, ¿no? ¿Dónde viven los escorpiones? ¿Cómo están distribuidos, al menos acá en Latinoamérica? Los escorpiones se distribuyen en toda Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, con diferentes especies. No todas las especies de escorpiones son venenosas peligrosas. Todas sí tienen veneno, pero solamente algunas tienen veneno que es perjudicial para el ser humano. Las que son perjudiciales para el ser humano están fuertemente distribuidas en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, norte de Chile, y después ya se va para Perú, Venezuela y hasta México y sur de Estados Unidos. Pero las especies son diferentes, no son siempre la misma especie. Argentina, por ejemplo, tiene 2 especies de importancia sanitarias, mientras que esa especie no coincide con la de Paraguay y no coincide con la de Brasil y menos con la de Centroamérica. Centroamérica tiene otras especies. ¿Y en qué se diferencian, Sergio? Supongo que en un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente, a ver, ya nos decía el tema del veneno, que algunas son más peligrosas, otros derechamente no lo son. Pero al verlos a simple vista, la morfología, como le dicen los expertos, ¿se ven también distintos? Sí, y no hay una característica que podríamos decir general para toda América. En general, lo que uno intenta, por ejemplo, ese que están mostrando es un venenoso no peligroso, ¿sí? Y ese que está mostrando también es un venenoso no peligroso. En general, los que son peligrosos son del género Buthidae, y para lo que es Brasil, Paraguay, norte de Chile, Argentina, se caracterizan por tener unas pinzas más bien delgadas y
y muy finitas, a diferencia de ese que están mostrando, que es más bien robusta, parece un guante, pero esto no es una característica común para toda Latinoamérica. De hecho, en Centroamérica hay animales que son robustos y tienen veneno peligroso para el ser humano. Oye, Sergio, ¿y en qué se parecen o en qué se diferencian de las arañas? Porque ambos pertenecen, escorpiones y arañas, a la familia arácnidos, ¿no? ¿Qué los hace pertenecer a la misma familia, uno, y por qué no son la misma especie? Es decir, ¿por qué son tan distintos? En principio, para hacer la gran separación, solemos usar una regla mnemotécnica que es insecto. 3 sílabas, 3 pares de patas. Arácnido, 4 sílabas, 4 pares de patas. Oye, ¿sí? buena. Primero, esa una gran diferencia. Después, los arácnidos no tienen alas, por ejemplo, ni tienen antenas. ¿Sí? Y tienen una estructura para alimentarse que se llaman quelíceros, que son con lo que agarran a las presas, y donde las arañas, por ejemplo, portan el veneno, que son los que, de donde cazan los animales. Por eso, en general, todos los arácnidos, salvo una especie de araña y alguna especie que ya no es común con nosotros, que viven en lugares más bien perdidos, pero la mayoría de los arácnidos que conviven con nosotros tienen veneno, pero no todos son venenos peligrosos para el ser humano. En general, el veneno lo utilizan para cazar sus presas. Ya. ¿La sangre de los escorpiones es fría, es caliente? ¿Cómo son por dentro? Me quedó pendiente por qué no son la misma especie. En general, la especie es algo particular que lo que permite para nosotros como biólogos definir al grupo de animales que puede reproducirse entre ellos y que tiene un montón de caracteres comunes y que tiene un linaje. ¿Sí? Es decir, que uno puede mapear determinadas generaciones. Ya. Por eso cada especie se agrupa por estas características. Y hay diferentes definiciones de especie. Hay definiciones de especies biológicas, hay definiciones de especies ecológicas, hay definiciones de especies taxonómicas, y depende de dónde se pare uno, va a tener la definición de especie. Pero en general, por ejemplo, Titius trivitatus, que es un escorpión venenoso peligroso que se distribuye en Paraguay, no es el mismo que tenemos acá en la Argentina, que es Titius carrilloy, y otro que es Titius confluens, que tienen características particulares que los hacen que sean diferentes desde la vista de la persona que los identifica. Bien, la pregunta que me hiciste recién me la olvidé, perdón. La sangre, preguntaba, porque cuando se habla de los reptiles siempre se dice que es sangre fría. No tengo idea qué consecuencias tendrá que tengan fría versus caliente, pero me entró la duda por los escorpiones y los arácnidos. En general, todos los que se llaman animales de sangre fría están mal denominados como animales de sangre fría, sino que son animales que no producen calor interno para regular su temperatura, así como lo regulamos nosotros, que somos homeotermos. En general, todo lo que son animales mal llamados de sangre fría son heterotermos. Su temperatura está regulada por la temperatura ambiental, por eso suelen ver en general mariposas que se ponen en lugares soleados y empiezan a batir las alas para generar una circulación que les permita levantar la temperatura. ¿Sí? En el caso de los arácnidos y los insectos en general, no tienen sangre. Lo que tienen es un compuesto que se llama hemolinfa. ¿Sí? Que lo que hace es bañar a las células, pero no es específicamente transportadora de oxígeno como es en el caso nuestro, por ejemplo. Oye, qué interesante. Una pregunta que tengo, Sergio, y que no sé si es típica que te la hagan, y no sé si todos los escorpiones, con todos los escorpiones ocurre este fenómeno, pero he visto que algunos brillan en la oscuridad. No sé si es correcto decir que son fluorescentes, pero más allá de la nomenclatura, ¿por qué brillan? Florecen a partir de un estímulo con luz ultravioleta. Es la forma en la que nosotros salimos a buscar los escorpiones. Nosotros salimos de noche con luces ultravioletas y los encontramos como una de las imágenes que habían pasado ustedes recién, que florecen en un azul fuerte, un azul un verde muy brillante. Esto es una proteína que tiene en la estructura externa de lo que vendría a ser el exoesqueleto. Otra diferencia que tenemos también importante es que estos animales tienen un esqueleto por afuera, exoesqueleto, a diferencia nuestra que tenemos un endoesqueleto, y esto los obliga a cambiar de ropa cada vez que crecen, porque cada vez que crecen tienen que sacarse ese exoesqueleto y
renuevan un exoesqueleto. Y muchas veces eso queda como un escorpioncito, como una araña fija, pero está vacío, es solamente la cáscara y brillan por esta proteína que tienen en la cutícula, que por el momento no se conoce muy bien cuál es su significado en la naturaleza. Pero no lo tienen solamente los escorpiones, lo tienen también otros animales. Otro grupo de arácnidos, como pueden ser los opiliones, que a lo mejor vieron en algún momento, opiliones, no opiniones, que son como unas arañas muy gordas, pesadas, lentas, que suelen vivir en madejas abajo de troncos. También le florece en algunas partecitas de las patas cuando se los ilumina con luz ultravioleta. Es una característica que tienen algunos y que por el momento no se sabe cuál es su utilidad biológica en el ambiente. ¡Ay, qué fascinante, Sergio! A propósito de utilidades, porque nuestra conversación estaba motivada, yo acá me alargué dando contexto porque estoy muy fascinado con los animales de los cuales tú eres especialista, pero hablemos del veneno, de los escorpiones y del escorpionismo o del alacranismo. Primero, ¿qué pasa si me pica un escorpión? Y de ahí podemos ir desarrollando a esta utilización del veneno que no necesariamente es sinónimo de muerte siempre. Bien, un dato para tener en cuenta, escorpión y alacrán son el mismo animal, ¿sí? Escorpión viene del griego, alacrán viene del árabe, pero refiere al mismo animal. Más allá que determinadas culturas dicen que uno es más peligroso que el otro, o el escorpión más peligroso que el alacrán, o el alacrán más peligroso que el escorpión, estamos hablando del mismo animal, ¿sí? El veneno que tienen los animales no lo usan para matar a sus presas, y hay algunos estudios que plantean que cuanto más gruesas son las pinzas y más fuertes son, el veneno tendría menor potencia porque pueden manipular su presa con las pinzas. Cuanto más delgado y más frágiles son las pinzas, el veneno tendría más potencia. Y ahí sería donde se nos complica a nosotros. Nosotros lo que sugerimos es siempre que alguien es picado por un arácnido, que consulte al médico o a la médica de referencia, porque no sabemos si el escorpión o la araña que lo picó, el veneno es peligroso o no para la salud humana. Y tiene una ventana de tiempo para responder. Estamos hablando de 1 hora y 2 horas, pero hay una ventana de tiempo para responder. Y el especialista en salud tiene que tener en cuenta que esa persona fue picada y ver cómo viene el diagnóstico. Por eso muchas veces decimos que, por ejemplo, para la capital federal, La Plata, que es donde estoy yo en este momento, Chacabuco, que es otra parte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba capital, por ejemplo, Jujuy, lo que solemos decir es, ante la evidencia de una picadura de un escorpión, ustedes tienen que decirle al especialista de salud que están en un ambiente con escorpiones venenosos peligrosos. Y eso ya pone dentro del radar del especialista de salud cómo tiene que abordarlo, porque si no la sintomatología es muy ambigua y puede llevar a confusiones. ¿Y el veneno cómo se podría utilizar o cómo lo están viendo ahí en la Universidad Nacional de La Plata como con fines médicos incluso, entiendo? Nosotros tenemos en este momento 2 proyectos en camino. Uno que es producir altas cantidades de veneno para ofrecerle a un instituto de acá de la provincia de Buenos Aires para fabricar suero hiperinmune, que es el que se utiliza en el momento en el cual una persona es picada por un escorpión, el especialista de salud lo aplicará. Pero también hemos visto que hay partes del veneno que pueden ser utilizadas en distintos abordajes médicos. Hay algunas partes del veneno propuestas como anestésicos en odontología, hay otras partes de veneno propuestas que trabajan muy bien con determinadas células cancerígenas, y nosotros en este momento abrimos una línea con venenos para melanomas. Y tenemos previsto empezar a contactar a otros grupos que trabajan en cáncer para ver cómo afecta por ahora el veneno completo a esas células, si las controla o no las controla. En caso de que las controle, iremos en detalle a ver qué proteína de todo el compuesto de veneno es el que está afectando ahí. Buenísimo. Oye, Sergio, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y no hay que asustarse porque, como bien dicen los profesores, la mejor manera de aprender es jugando, la ludificación. Cada uno de estos colores, Sergio, se corresponde con una pregunta que haría un niño, niña o incluso gente común que te harían a ti como especialista en arácnidos. Entonces la idea es que cuando yo diga esta pregunta a la cámara, tú la respondas lo mejor que puedas, lo más en extenso que te parezca. ¿Estás bien con eso? Perfecto. Queremos entonces vamos la ruleta. con todos los colores, ¿eh? Exacto, con todos los colores. A la cuenta de 1, 2 y 3.
hace girar la ruleta mientras conversamos con Sergio Rodríguez, investigador en Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores de Argentina. Estamos hablando sobre los arácnidos y cómo su veneno podría tener fines médicos. Mira, se detiene en el color verde la ruleta. Veamos qué pregunta se corresponde con el color verde. ¿Cuál es la araña más peligrosa? Responde el experto. La más peligrosa a nivel mundial hay varias, están por Australia, están por África, no están acá en Latinoamérica. Acá en Latinoamérica lo que tenemos son arañas de interés sanitario y para Chile en particular, la que tenemos, que no es la más venenosa, pero la que más va a perjudicar a la gente que vive en Chile, se llama Loxosceles leta. Y es la araña violinista, araña marrón, y es la que debería tener mayor promoción de salud y prevención y campaña de prevención de picaduras en Chile. Después las más peligrosas están en Australia, África, lugares donde en general la gente que tiene acceso al programa no va a estar. Entonces apuntemos a algo que sea beneficioso para la gente que está mirando el programa. Oye, Sergio, y tú hiciste la distinción ahí con la araña violinista, que quizás no es la más venenosa, pero sí la que deberíamos ver como la más peligrosa. Te hago dos preguntas en una. ¿Por qué esa distinción? Y dos, siempre se habla acá en Chile de la araña de rincón o la viuda negra como la más peligrosa. ¿Por qué no mencionar esas? No se me ocurrió viuda negra, si ustedes tienen viuda negra sobre los bordes de calle. No hablé de la más venenosa porque cuando se habla de la más venenosa hay toda una información acerca de cómo miden la más venenosa. Y cualquier araña que genere un veneno, que mate, es venenosa y es peligrosa. Entonces, ¿cómo medimos lo más peligroso? El tamaño del animal que mate, ¿sí? Para una persona que es picada por una Loxosceles o por una viuda negra. En Chile también se la conoce a la Loxosceles como araña del rincón, que no es la araña patona, ¿sí? Porque también se la conoce como araña del rincón a una muy chiquitita de patas muy largas, que se mueve mucho, llamada papaitos piernas largas vulgarmente, que es venenosa pero es inofensiva, el veneno no es peligroso. Entonces, pensar en la araña venenosa, para la persona que lo pique, esa araña es venenosa, peligrosa y tiene que atenderse, sea la más peligrosa, no sea la más peligrosa, porque corre riesgo su salud. Entonces, jugar a los mitos de cuál es la más peligrosa, pensando en que la ciencia tiene que estar al servicio de la salud, considero que podemos hacer un juego de eso, pero no sería de utilidad para la gente que está mirando el programa. En general, nosotros pensamos en orientar todo lo que sea ciencia a promoción de salud y prevención de picaduras. Entonces, quedarnos con el mito de la araña tal, por ejemplo, Argentina tiene una araña que es altamente venenosa y peligrosa, que comparte con Chile, que es la araña de los bananos, o la araña bananera. Y esa, para la persona que lo picó, es tan peligrosa como que lo puede picar una Loxosceles y tener una muerte, o una viuda negra y tener una muerte. Entonces, ¿qué es lo más peligroso? ¿Cómo medimos lo más peligroso? Un punto. Sergio Rodríguez, investigador en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores desde Argentina. Te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por conectarte al programa, Sergio, que esté muy bien. Gracias, y me quedaron todos los otros colores por contestar. Sí, todos los otros colores. A ver, veamos. Después, para otro programa. Ya que esté muy bien. Chao, chao. Dale, nos vemos en el programa. Gracias por el espacio. Seguimos con más. ¿Les parece, chiquillos, chiquillas y chiquilles? Con All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no existía Christelle Kobrich, no existía Michael Phelps, no existía... No conozco más nadadores, lo siento, soy malo para los deportes, soy malo para la Olimpiada, pero se entendió para dónde va la máquina, ¿no? ¿Cómo era la natación en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo. Los orígenes en la antigüedad eran prácticos más que deportivos y de entretención. La natación se practicaba como una habilidad de supervivencia en ríos, mares, desde hace más de 6.000 años ya en Egipto y Mesopotamia. En Grecia, de hecho, y en Egipto también, los jeroglíficos... voy a partir de nuevo esta parte. En Egipto, los jeroglíficos mostraban nadadores, mientras que en Grecia se valoraba como parte del entrenamiento militar y físico. Entonces, ¿por qué te hago esta distinción y por qué hiciste la corrección? Porque en el caso de Egipto,
había ya una cuestión más artística de representación, ¿no?, de lo nadado, mientras que en Grecia simplemente seguía siendo parte del entrenamiento militar y físico sin necesariamente una trascendencia que vieran otras personas ilustradas. En Roma, los romanos construyeron termas con piscinas, donde se practicaba natación por temas principalmente de higiene y recreativos. Y las primeras referencias escritas, de hecho, a la natación aparecen en la Odisea. El poeta griego Homero la menciona, la natación, en su obra, y otros textos antiguos también la destacan como una disciplina útil. En la Edad Media podemos ver que hubo un declive inicial. La natación perdió prestigio en Europa, se empezó a asociar incluso con brujería, prácticas paganas. ¿Cómo es posible que alguien flote en el agua? Era más fácil atribuirlo a una espiritualidad o a un satán antes que, y quemar a esa persona antes que cuestionarse, claro, puede que los movimientos de manos sean lo que está manteniendo a esta persona a flote. Bueno, pese a la decadencia, se mantuvo esta persistencia militar. Algunos ejércitos mantuvieron el entrenamiento en agua como táctica de guerra, y el primer manual de la natación, que uno podría decir, el primer antecedente de profesionalización, tecnificación, sistematización, ponle ahí la palabra que queráis, fue en 1538, cortesía de Nikolaus Windman, que publicó Der Schwimmer oder ein Schweigersprach über die Schwimmenskunst, considerado el primer libro sobre natación. Naturalmente yo no sé nada de alemán, entonces lo que acabo de hacer fue una payasada, pero bueno, era un libro en alemán, 1538, de Nikolaus Windman. Y en Japón, la natación era parte de la formación samurái, con técnicas y estilos propios. En la actualidad, la natación ya se establece como un deporte moderno. En el siglo XIX, la natación se institucionalizó en Inglaterra y en Alemania, con clubes, primeras competencias. De hecho, desde 1896, hace mucho tiempo, ya está en los Juegos Olímpicos. Desde 1896 que la natación forma parte del programa olímpico, inicialmente solo para hombres, como varios deportes que hemos visto acá, y las mujeres recién le dieron permiso para que se sumaran a la natación olímpica en 1912. Poquito más de 100 años lleva siendo la natación femenina parte de los Juegos Olímpicos. Las técnicas y los estilos, por supuesto, se han ampliado un montón. Estamos viendo ahí en las pantallas de TV USACH distintos movimientos, que yo no tengo idea cómo hacer ninguno de ellos. Yo con suerte sé nadar a los perritos, pero ya tenemos el crawl, el nadado de espalda, braza, mariposa, todos regulados, de hecho, por instituciones. Y con tecnología actual también ha entrado en la natación, trajes de baño hidrodinámicos, piscinas que tienen cronometraje electrónico, análisis biomecánico que mejora el rendimiento competitivo, y pensar que pasamos entonces de orígenes netamente prácticos, higiene, bañarse, no oler a ala, como dicen por ahí, o ser un buen militar que sabe desplazarse por las aguas. Luego pasamos por una época donde aquellos que lo lograban eran brujos, y finalmente ahora estamos en el presente, con tecnología y profesionalización de la natación. ¿Qué tal? Seguimos con más All You Need Is Love después de esta pausa. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más Ciencia a la Fiesta a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de los pitos. Sí, señor. Pero aplicado a la ciencia. En particular, una nanoemulsión chilena de cannabidiol que demuestra un potencial contra el cáncer mamario canino. ¡Wow! Marihuana que podría estar ayudando entonces a nuestros, o al menos, mascotas favoritas en el caso mío. Yo sé que hay gatunos por ahí, yo sé que hay gente que le gustan los roedores, pero en mi caso son los caninos. Y esta nanoemulsión chilena de cannabidiol, que naturalmente yo digo lo de los pitos a modo de talla, no le estamos dando THC a los perros, no lo hagas, es increíblemente tóxico, pero el cannabidiol, que es uno de los compuestos que tiene esta planta, podría ser útil para ayudarlos. Veamos de qué se trata. El cáncer mamario es una de las enfermedades más devastadoras y frecuentes en perras no esterilizadas. Por algo, de hecho, se recomienda hacerlo, yo lo hice con mi perrita, bastante joven, a menos que quieras que haya una cruza o qué sé yo. Tiene una tasa de incidencia muy alta. En América Latina, la tasa de incidencia de cáncer mamario en perras es 3 veces mayor que en mujeres. Entonces, ante este panorama, un equipo de la Universidad de Chile, que lideró la médica veterinaria Francisca Medina, desarrolló una formulación de cannabidiol, que es el CBD, un compuesto no psicoactivo del cannabis, es decir, que no te vuela, por decirlo en términos como prácticos, encapsulado en nanoemulsiones, que se llaman CBD-NEM, que logra inhibir el crecimiento y la propagación de células tumorales. Es el mismo cannabinoide, de hecho, que muchos pacientes humanos ocupan para tratamientos médicos, por ejemplo, si es que tienen fibromialgia o
u otras enfermedades crónicas, el CBD muchas veces los asiste con el tratamiento, o al menos no hace eliminar el dolor, pero sí con la percepción del dolor. Acá el CBD podría tener otras utilidades en caninos. La investigación fue publicada en la revista Pharmaceutics y destaca por la alta eficiencia de capsulación del CBD, cercana al 100%, estabilidad también muy alta, lo que no solamente facilita su almacenamiento y aplicación segura, sino que también optimiza su biodisponibilidad. ¿Qué significa la biodisponibilidad? Cuánto rato tení esa cuestión dando vuelta en el cuerpo, ¿no? Y cuánto se aprovecha por tu propio cuerpo. La nanoemulsión no solamente redujo la viabilidad de las células neoplásicas, sino que también frenó la capacidad de migrar e invadir otros tejidos. Es decir, esto de la palta podrida que te afecta a las demás que tení, ya, no se expandió más de lo necesario lo que se estaba abordando con el cannabidiol, no afectó otros tejidos, un factor crucial en el proceso de metástasis. Además, se observó también una disminución en la formación de colonias tumorales durante 20 días, lo que nos habla de un efecto prolongado. Según la investigadora de Apellido Medina, lo más esperanzador es que vieron resultados positivos, la estoy citando acá, en células tumorales mamarias triple negativo, que son altamente agresivas y resistentes a los tratamientos convencionales. La investigación entonces de la Universidad de Chile, la médica veterinaria Francisca Medina, usando el CBD para caninos. Fascinante. ¿Sabes qué? La voy a invitar al programa, de hecho, porque no me bastó con leer esta noticia, quiero hablar más en profundidad sobre el tema. ¿Qué te pareció a ti? A mí me gustó. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar de educación sexual. Sexo en el aula. ¿Cómo se habla de sexualidad en la sala de clases? ¿Cuáles son las principales tensiones también que existen? Seguro te acordáis de este bus hace un tiempo, no sé cómo se llamaba, ¿no? Pero que era en contra de la educación sexual integral. Es un tema que divide a la sociedad. Hay un componente valórico importante, creo yo, por ambos lados. Pero la idea acá es verlo desde la evidencia. Lo vamos a comentar con Anita Tovar, doctora en psicología, investigadora también del CIAE de la Universidad de Chile. Anita, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Oye, Un gusto Anita, estar acá. Partamos así como con un panorama, lo que acabo de decir, como coincidirías que es un tema que divide fuertemente, como que hay, a diferencia de, no sé, enseñar o no matemáticas, que no sé si hay gente que se vuelve loca por sí o por no, la educación sexual, más allá del proyecto ESI, de educación sexual integral, la educación sexual en el aula como que... no sé si decir polémico el concepto, pero divide aguas, y muy claramente, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque antes de incluso pensar en cuáles son las posturas respecto de lo que yo siempre llamaría educación sexual integral, sí o sí. Yo creo que hay un trabajo que hacer para que los adultos pensemos la educación sexual integral como algo que es realmente educación, ¿ya? Yo creo que parte importante de esta como diferencia de aguas que dices tú tiene mucho que ver con... Claro, esta polarización tiene mucho que ver con un argumento que defiende la idea de que la educación sexual integral es algo sobre lo cual no se debería educar. Que no es parte de la formación integral de un ser humano. Entonces, esa idea, por supuesto que va a polarizar inmediatamente dos extremos. O sea, por un lado tienes personas que están diciendo como ¿por qué tenemos que hablar de sexo cuando estamos educando si la educación no debería incluir sexualidad? ¿Ya? Y por otro lado tienes personas que es como, bueno, si estamos educando a seres humanos integrales, ¿por qué no estamos hablando de educación sexual integral cuando todos somos seres sexuados? Ahora, entonces como que... Es muy fácil contradecir, o a mí al tiro se me viene a la cabeza, y de hecho me parece como, sin ofender a nadie de los que nos están viendo ahora que puedan pensar eso, pero me parece absurda esa formulación como de cómo vamos a educar sin sexo, ¿no? Porque es parte, más allá de si uno tiene o no relaciones, pero es parte de la vida, del vivir. Pero ¿qué pensará esa gente? O sea, porque yo creo que la empatía es muy importante para poder resolver conflictos, para poder evitar estas polarizaciones. Y una persona que dice que el sexo no tiene que ser parte de la educación, ¿de dónde vendrá? ¿Cómo se defiende eso? Más allá de que en esta entrevista vamos a hacer todo lo contrario, de Claro. desmitificarlo. A mí me parece bastante comprensible, la verdad. Yo siento que hablar de sexo es hablar de un tabú. ¿Ya? Entonces tiene mucho sentido que se despierten miedos, que se despierten preocupaciones. Sí. Muchas veces cuando uno habla de educación sexual integral, lo que la gente se imagina son cosas bien tremendas. O sea, como que los niños van a estar viendo contenidos explícitos. Cosas depravadas. Claro, cosas que no son apropiadas para su edad, que van a vulnerar sus derechos, cosas como súper violentas. Entonces claramente cuando se despiertan esos miedos,
que son miedos que nosotros que todos tenemos en algún nivel, porque todos compartimos la idea en algún nivel, más consciente o inconsciente, de que el sexo es algo que es tabú. Y la protección ¿ya? de la infancia también. Y la protección de la infancia, y que los niños no son seres sexuados, Sí. ¿sabes? Y todas esas cosas. O sea, hay un montón de creencias aquí que están operando. Y bueno, como tú decías, yo creo que es importante abordar todas estas cosas desde la empatía, ¿ya? O sea, como si hay miedos al respecto, bueno, generemos espacios, Atenderlos. claro, generemos espacios para que esos miedos puedan salir a la superficie sin ser juzgados, sin ser atacados, sin ser ridiculizados, sino que simplemente como escuchando con mucha honestidad, compasión, y desde ahí poder construir desde la exhaustividad y desde el rigor científico y pedagógico también cómo transformar estas creencias que tenemos sobre el sexo. Oye, y tú hiciste una precisión cuando yo dije al principio, más allá de si hablamos de la educación sexual integral o no, y tú me dijiste, tenemos que hablar de educación sexual integral. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre sacarle ese apellido e incluirlo? Claro. Lo que pasa es que... ¿Cuál sería una educación sexual no integral, por si es que existe algo así, no sé? Claro, o sea, una educación sexual no integral, que yo creo que, o sea, para mí es como algo imposible, ¿ya? Pero Ya. pensando en un mundo donde realmente es posible hacer algo así, sería hablar simplemente como de genitalidad, ¿sabes? Como de genitalidad Ya, y te como entiendo. todo lo que tenga que ver como con la parte biológica de lo que se considera algo sexual, ¿ya? ¿Qué es lo que está en la clase de biología muchas veces? O sea, ese es el tipo de educación sexual que tuve yo, por ejemplo. Sí, en los y 90, yo también. En Sí, los pues, 90, sí, es verdad. claro. Tuvimos como- una educación sexual no integral, se podría decir. Absolutamente. Los pocos que tuvimos un par de clases donde se nombró Claro. la palabra sexo. Claro, Era como sí, sí, sexo, sí. embarazo, abstinencia. Fue como todo lo que yo escuché, por ejemplo. Y muchos de nosotros. Entonces, claro, como volviendo a lo que hablábamos antes, o sea, con ese tipo de educación sexual integral que tuvimos nosotros, imagínate, como, ¿cómo no te va a dar miedo? ¿Cómo no se Lo van a... desconocido. Claro, ¿cómo no se van a despertar como necesidad de resguardo y necesidad sobre todo de protección a tus hijos, que deben ser las personas que más quieres en el mundo? ¿Ya? Entonces, como que normal, claro. ¿Cómo se es entonces la educación sexual integral? A diferencia de una educación sexual no integral que podría tener, yo creo que hay muchas formas de educar sexualmente mal, pero una sería solamente la perspectiva biológica. ¿Qué le tenemos que sumar a esto para que sea integral? Claro, o sea, entender la educación sexual integral. Mira, yo siempre vuelvo en estos casos a los lineamientos de la UNESCO. Ya. ¿Ya? O sea, la UNESCO promueve una idea de educación sexual integral donde tú conceptualices la sexualidad de la persona como parte de su todo. ¿Ya? Entonces, desde ese lugar se piensa la sexualidad conectada con la afectividad, conectada con la autonomía corporal, conectada con la ética también, de cómo uno vive la sexualidad, cómo interactúa con otros cuerpos, cómo interactúa con otras emociones de esas otras personas cuando te conectas sexualmente con alguien, desde mucho antes, digamos, de tener un encuentro propiamente sexual, como más desde lo genital, ¿sabes? Ya. Como incluso desde mucho antes, como vivir tu sexualidad como algo que es parte integral de ti mismo. Ya, ¿Ya? ya. Y por lo tanto, desde esa conceptualización de la educación sexual integral, la UNESCO va a promover siempre que se hable de educación en el aula lo antes posible. O sea, de educación sexual integral lo antes posible, porque no solamente vamos a estar hablando de prevención de ITS, de prevención de embarazo, de consentimiento sexual, sino también de entender cuáles son los límites de tu cuerpo, qué corresponde o no corresponde que tú hagas con el cuerpo de otra persona, y eso se puede empezar a enseñar desde el momento 1. ¿Ya? Obviamente en los términos que hagan sentido para el desarrollo de los niños. Claro. ¿Ya? Ahora, algo que interesante es lo que dijiste, lo de lo antes posible, porque la educación sexual integral ya es polarizante en su dimensión de integrarla o no a la sala de clase. Eso Claro. es como un punto superficial. Pero incluso ya viene después un subpunto también, yo creo, polarizante, que es cuándo empezar a integrarla. Y tú decías Claro. lo antes posible. Desde primero básico, desde séptimo básico, ¿qué es lo antes posible? ¿Desde que estamos cortando con tijera punta Roma, digamos, o en qué momento? Mira, Más allá, a ver, yo iría... no te quiero poner entre la espada y la No, no. pared porque también no hay una respuesta única. Yo creo que hay que partir por ahí. Te voy a dar mi respuesta. Sí. ¿Ya? O sea, yo partiría incluso antes de ir al colegio. Ah, ya. Ya, a ese nivel. Ya. También porque yo creo que definitivamente la educación sexual integral, como todo tipo de educación, es algo que se va a hacer siempre, se debería hacer siempre en colaboración entre la casa y la escuela. ¿Ya? O sea, porque no sirve de nada que yo vaya al colegio y me digan, no, bueno, sí, nadie debería decirte qué hacer con tu cuerpo. Después yo llegué a mi casa
y mis papás me digan, no, bueno, tú tienes que usar esta ropa, tienes que comportarte de esta manera, tienes que sentarte de esta forma, ¿sabes? Entonces tiene que haber un esfuerzo conjunto porque cambiar el paradigma de cómo educamos sobre sexualidad es un cambio cultural, no solamente una cosa de cambio de currículum, ¿ya? Entonces es algo que tenemos que hacer, por eso yo te decía, como con muchas ganas de escucharnos, con mucho espacio para sentir las cosas que vayamos a sentir y hacernos cargos de ellas, ¿sabes? Como desde ese lugar. Entonces, claro, yo lo haría desde antes de partir el colegio. Lo que quiere decir que en el fondo tenemos que educar, además de los niños, también a los adultos, ¿ya? Es como pensar, no sé, un buen ejemplo que me gusta a mí es pensar la educación sexual como pensamos también otras cosas tan importantes, por ejemplo, como la nutrición, ¿ya? O sea, no es a los 5 o 6 años cuando los niños entran al colegio cuando les dicen qué tipo de cosas deberían comer o en qué horarios deberían comer, ¿cierto? Es en la casa donde tú vas aprendiendo de esas cosas, vas empezando a escuchar el hambre, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algo que se puede hacer desde el hogar es como, bueno, si tú ves una guaguita ya que tiene 6 meses que definitivamente no le gusta, no sé, las luces fuertes, que no le gusta que le griten, que no le gusta que la tomen cuando no quiere, bueno, no lo hagas. Respeta las necesidades de su cuerpo. ¿Sabes? Entonces, a la medida que tú vas generando un entorno donde ese ser humano puede existir de manera cómoda y donde siente que hay una forma de respeto para que esa persona exista libremente, es una base fundamental para después hablarle de consentimiento, por ejemplo, en el momento en el que corresponda. Oye, imaginemos entonces un colegio, que los hay, menos mal, que ya han integrado educación sexual integral. Ok, lo tienen. Pero también hay maneras, siento yo, correctas o más deseables de ejercer una educación sexual integral para los estudiantes. Y hay formas en las que uno diría, ya, qué bueno que lo están haciendo, pero mira, no está diciendo también la pega. ¿Cómo se debe hablar de sexualidad en el aula? Una vez que ya pasamos el umbral de si hacerlo o no, ¿cómo se debe hablar de sexualidad en el aula? Bueno, definitivamente mi recomendación sería estar siempre muy atento a tus propias creencias como docente. ¿Ya? Respecto de la sexualidad en general. Entender que tenemos sesgos. Absolutamente, absolutamente. O sea, es como cuando estás educando, no sé, sobre historia y tú tienes tu postura política y tu trabajo como docente es transmitir la información y que los niños desarrollen herramientas de pensamiento crítico para que ellos avancen en su vida con las herramientas que tú les estás entregando, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista y desde el punto de vista como de la psicolingüística también, que es la investigación que yo hago, lo primero es estar atento a cuánto de lo que tú crees está mermando tu capacidad, tu capacidad para entregar conocimientos científicamente como respaldados y de manera respetuosa con las libertades que corresponde que niños de la edad con la que tú estás trabajando ya sea de primero básico o tengan. tercero medio, claro. Entonces, distinto. partiendo por ahí, como primero que todo, como saber que somos personas sesgadas siempre, que está bien, que es normal, que no pasa nada, no nos estamos aquí dando látigos por tener creencias, pero asegurándonos siempre de que sea un espacio de libertad, de pensamiento crítico, un espacio donde los niños puedan autoexplorarse emocionalmente, críticamente, puedan llegar a hablar con sus familias al respecto. Y de repente una conversación va a ser más efectiva que una exposición por parte del docente. Estoy pensando de nuevo como en esto de la psicolingüística, ¿no? El monólogo, la autoridad que no para de hablar y se acabó la clase, nos vamos, a instar un diálogo. De repente de los diálogos, bueno, Platón lo sabía mejor que nadie, aparecen conocimientos mucho más ricos. Sí, yo creo sobre todo también trabajar los vínculos con los estudiantes, porque algo que ya está hay muchísima evidencia al respecto desde la psicolingüística, es que en el fondo para aprender, sobre todo como usos lingüísticos, ¿sabes? Como para aprender a hablar de ciertas cosas, es mucho más fácil que yo adquiera formatos de comunicación de una persona que yo, por ejemplo, respeto, que me parece confiable, que quiero ser como ella, ¿sabes? Como que quiero admirarla, ¿sabes? O que yo cuando grande quiero ser, como mi profe de biología, ¿sabes? Ya. Todo ese tipo de cosas. El vínculo docente-estudiante. Exacto, todo ese tipo de cosas son súper importantes. Entonces, claro, generar un vínculo donde donde los niños se sientan cómodos, libres, entusiasmados, motivados por aprender. Claro, porque el profe que les cae mal no le van a pescar nada. Por supuesto que no. Sí. No, y también hay que ser realista en que probablemente, también los estudiantes van a estar sesgados
por lo que están aprendiendo en sus casas, por lo que están viendo en la tele, por lo que ven en redes sociales también, que es algo súper problemático en este momento. O sea, los niños tienen acceso a contenido sexual inapropiado para su edad muy temprano en Chile. Y muy fácilmente. Y muy fácilmente, muy fácilmente. Entonces, bueno, sí, como trabajar el vínculo, obviamente tener cuidado con las palabras que estamos usando, o sea, asegurarnos de que estamos hablando de conceptos que son adecuados para el desarrollo de los niños, ¿ya? O sea, creo que fue el año pasado que se viralizó una noticia de una escuela que había presentado, por ejemplo, contenido sobre sexo oral a niños de, no sé si cuarto o quinto básico. ¿Ya? O sea, son cosas que hay que hablar con mucho cuidado y que se pueden ir hablando en momentos que sean adecuados, ¿sabes? Claro. Como... Oye, hay una investigación que tenía en curso que tiene que ver con las creencias en torno a la educación sexual integral. ¿Cuáles son las principales tensiones que tú has visto al respecto? Hay varias. Decíamos al principio, montones. por ejemplo, alguna, pero las que más sí. quieras destacar, un par. Mira, a mí lo que más me ha llamado la atención hasta el momento, bueno, son 3 cosas. La primera es que parece ser que la gente, los adultos chilenos que entrevistamos, creen que la educación sexual es algo muy, muy importante, que debe enseñarse, pero al mismo tiempo la piensan como algo muy peligroso, ¿ya? Porque si se hace mal puede generar consecuencias devastadoras, ¿ya? Esa es una gran tensión. Es como, queremos que esto ocurra, nuestros hijos, nuestras hijas tienen que saber de su propia sexualidad, pero ante el riesgo de que lo hagan mal, mejor no lo hagan. ¿Sabes? Ya te entiendo. Ya. Un miedo súper entendible y muy bien contextualizado, considerando, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, ¿sabes? Sí. Como que de repente en las escuelas no se hace bien la educación sexual integral, ¿ya? Entonces, esa es una de las tensiones que está bien interesante y que es bueno como abordar. Ya. Otra cosa que ha pasado es que se habla mucho de la importancia de la educación sexual integral para prevenir situaciones de abuso sexual infantil, ¿ya? O contrarrestar, o denunciar, o nombrar, ¿ya? Pero no se habla, pero siempre se habla como desde la víctima, ¿sabes? Como que es la víctima la que se tiene que cuidar de que la abusen, ¿ya? En vez de pensar la educación sexual como algo que podría ayudarnos a que las personas que abusan no abusen, ¿ya? Claro. Entonces ahí si te das cuenta, claro, hay un como un punto de encuentro bien interesante que de nuevo tiene que ver también con no es que la cómo educación normalizamos. sexual te enseña a protegerte, sino que enseña a un potencial abusador a no abusar. Claro. O sea, en realidad la educación sexual integral puede hacer las dos cosas. Sí, ¿ya? pero el foco... Pero lo que sí. está... Claro, lo que a mí nos ha llamado bastante la atención de esta tensión es que, claro, se conceptualiza a la víctima como la responsable de que no la violenten, en vez de a los violentadores como los que deberían no violentar, digamos. ¿ya? Oye, Anita, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, Sí, pero también tenemos juegos. ¿En serio? Como, por ejemplo... La Pecera. Muy bien lo saben en el CIAE, qué cosa mejor que el juego para aprender en profundidad. Absolutamente. ¿Cierto? En esta pecera tenemos varios factos, les decimos nosotros, que son frases reduccionistas, polémicas, que yo voy a leer a la cámara, y son inquietudes que tiene en general la gente con la educación sexual integral. Entonces la idea es que yo diga esta frase a la cámara, que probablemente va a estar equivocada o no tenemos idea, y tú le respondas a esta persona con la mayor empatía posible, convenciéndolo desde la evidencia. Ya. ¿Te parece? Según lo que salga acá. Dale. La inquietud. Tenemos un papelito de la pecera, vamos a sacar otro por temas de transparencia. Estamos conversando con Anita Tovar, doctora en psicología, investigadora también del CEA de la Universidad de Chile, sobre sexualidad en el aula. Veamos qué es lo que dice la pecera. La educación sexual se ve en la casa nomás. ¿Qué dice la experta? Yo digo que la educación sexual es un esfuerzo conjunto, ¿ya? Y que, bueno, si nos esforzamos por pensar la educación sexual como algo que es realmente parte de la educación, tenemos que confiar en la escuela. Tenemos que confiar en la escuela y tenemos que abrirnos a colaborar con la escuela también, ¿ya? Y hay dos... Háganlo ustedes. No, claro, sí. Hay dos principales razones por las cuales... yo no diría que no tiene sentido lo que acaban de decir, sino que es un miedo que se entiende, ¿ya? Lo primero es como, bueno, si no vamos a pensar... si yo no voy a educar a mi hijo sobre física, digamos. ¿Por qué voy a educarlo sobre educación sexual integral?
¿Sabes? Como, ¿por qué yo, que no tengo formación docente, voy a educarlo sobre esto en particular? Claro, tú dices, entrando en la lógica de ese temor, ¿no? Claro. Como ya, ok, hagámoslo en la casa. Claro. ¿Y por qué no le enseñáis astronomía también? Sí, pues, claro. Hágale usted las clases de educación física, ¿ves? Exacto, claro. Entonces, aquí va ese eso comentario por un que lado, se como- requiere de una preparación para la educación sexual. Absolutamente. Sobre todo porque es un tema, como hablábamos antes, en el cual uno puede transmitir mucho sesgo. ¿Ya? Entonces también estar pendiente de nuestros sesgos y poder como frenarlos y hacernos cargo de ellos es un trabajo. ¿Ya? Y es un trabajo pedagógico y también un trabajo emocional fuerte. ¿Sabes? Como darte cuenta, por ejemplo, de que uno está normalizando ciertas cosas. Decir, wow, como que quizás vas a necesitar espacio para poder hacer eso tú solo antes de hacerlo frente a tu hijo, ¿sabes? Como, ojalá que no pase así. Eso por un lado, y por otro lado también, bueno, ya está claro con todo lo que está pasando que las generaciones anteriores no han tenido educación sexual integral, ¿ya? O sea, yo puedo ayudar a mis hijos a hacer una tarea de matemática, porque bueno, yo tuve matemática en el colegio, pero quizás sobre educación sexual integral estaría bueno yo también tener un poco de apoyo, no sé, de los orientadores del colegio, en las reuniones de apoderados, hablar un poco del tema para poder también apoyar lo que ellos están haciendo de manera más experta, ¿sabes? Anita Tobar, doctora en psicología, investigadora del CIA de la Universidad de Chile. Nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más. ¿Les parece? All You Need Is Love. Tantas cosas hablamos el día de hoy. Partí haciendo la siguiente pregunta y la respondí, por supuesto. ¿Por qué no recordamos cuando éramos bebés? Como que nadie se acuerda de algo que le pasó a los 6 meses, por ejemplo. ¿Por qué ocurre eso? Hay muchas respuestas. La principal es que el hipocampo está todavía en desarrollo. Y el hipocampo tiene que ver con el tema de los recuerdos. Y recién como a los 4 años ya está Liz Taylor, o más o menos Liz Taylor, el hipocampo. Entonces, antes de los 4 años, por eso es que rara vez recordamos, por ejemplo, cuando aprendimos a caminar. Si es que tú lo recuerdas, anda entonces a Discovery Channel para que te hagan un reportaje porque eres un evento internacional. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre los arácnidos, particularmente los escorpiones, porque el veneno de estos escorpiones, que por cierto, te paso un dato, escorpión y alacrán es lo mismo. Hay gente que dice que uno es más peligroso que el otro. Es lo mismo. El experto nos dijo acá a no generar falsas distinciones. Y el veneno del escorpión podría salvar para curar algunos casos clínicos. Bueno, recién estábamos hablando sobre educación sexual integral. Cómo se tiene que hablar en la sala de clases y las principales resistencias que existen al respecto. Parte del programa que hacemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Completamente en vivo. Así que la cita es para mañana. Nuevamente, 11 de la mañana. Y si no puedes encontrarnos, recuerda que tenemos también repeticiones a las 7:30 de la tarde, de lunes a viernes, por el canal 50 de la tele abierta y los fines de semana, bueno, YouTube, Spotify, todo eso. Que estén muy bien. Chao, chao.